The Wild Project. ¿Tú qué crees que se debería hacer? Tú imagínate que te dan el poder durante un par de años para hacer algo. ¿Qué crees que tendría que hacer un buen presidente de México para terminar de una vez con todas con este narcoestado que ahora, por lo que estás contando, se está convirtiendo en México? Para mí, primeramente, yo creo que en lo personal, uno de los temas que abordaría primero sería la educación, porque muchas de las personas tienden a irse al narcotráfico porque no existe el apoyo como tal para continuar con su educación básica. No pueden tener buenos empleos de $300 al mes para solventar los gastos de toda una familia y se van o les pintan bonito en otro lugar y terminan yéndose al narcotráfico. Muchas de las veces es por necesidad que entran al narcotráfico porque por desgracia no pudieron concluir ni siquiera su secundaria o ni siquiera su primaria. Entonces, para mí el tema de la educación es algo primordial. Después entraría, no sé, en el tema de la seguridad. De verdad, preparar a los policías para lo que van a hacer y darles un sueldo digno para ser un policía y hacer atractivo el trabajo de ser policía. Porque el trabajo de ser policía es algo de... La gente lo ve algo denigrante ser un policía, porque toda la gente tacha al policía por corruptos, por vendidos, que no todos los policías lo son, pero por desgracia, por un policía que sea malo, piensan que todos los policías son malos. No todos los militares son malos, pero tampoco no todos los son buenos. Pero por desgracia, por una ovejita negra va a echar a perder todo el trabajo de las demás personas. Entonces, haría más profesional el tema de la seguridad pública, porque te lo repito, el policía, bueno, esto no te lo había dicho, pero el policía no está ni siquiera entrenado, Jordi. Así, muchos policías entran a la corporación y ese mismo día nada más le dicen, ¿sabes qué? Este es tu rifle, tu seguro, tú aquí le jalas y disparas y ya eres policía, Jordi. Aquí en México. Estamos hablando que muy pocos son los municipios y estos son municipios importantes. Yo te hablo aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco los municipios que sus policías sí están entrenados, sí están adiestrados es Guadalajara, Zapopan, son los que de rigor tienen entrenamiento. Hay en más de todos los municipios que tiene el estado de Jalisco, que no tengo la cifra ahorita, ninguno tiene entrenamiento, Jordi, y ninguno tiene un sueldo digno. Entonces, eso es a lo que voy. Muchos policías por eso cometen ciertos actos que no deben, porque no tienen ni la preparación. Claro. Entonces, para mí el tema de preparar a un policía correctamente y hacer un trabajo tanto digno como también que tengas estas ganas de servir y que le tengas amor al uniforme, porque no es lo mismo que yo hasta el día de hoy, que ya tengo poco más de 3 años que salí del ejército, yo le sigo teniendo un amor a mi uniforme y un respeto como no tienes a mi uniforme, porque me costó, Jordi, me costó. Entonces, para mí es molesto que alguien denigre al uniforme castrense, pero el policía no pasa por esa misma etapa, porque te lo repito, al policía nada más le dicen, ten, este es tu uniforme, tu arma, y sal a patrullar. Entonces no tiene un sentido de pertenencia hacia ese color azul del uniforme del policía. Por eso terminan haciendo muchos actos ilícitos, porque no valoran lo que tienen, porque no les costó. Claro. Entonces, para mí tiene que ser ese cambio en las policías, y que también te lo digo, sea atractivo ser un policía por el sueldo. Y a nivel bélico, ¿tú crees que al narcotráfico se tendría que tratar como si fuera un ejército y empezar una especie de guerra civil en México? Ya hablando fuerte, es decir, de eliminación, matar, o sea, ir a matar. Como ellos matan, pues ir a matar, sacar los tanques, etc. ¿O crees que eso sería perjudicial? Yo creo que será lo correcto, pero desgraciadamente todo es política, Jordi. Muchas de las veces ves tanques, ves tanquetas más que nada en las calles, y los ves con sus ametralladoras calibre 50 y demás, pero todo es disuasión. Porque en muchas ocasiones me tocó escuchar, cuando yo era un soldado convencional de las tropas regulares, me tocó escuchar de mis propios mandos que me decían, no puedes, así te disparen, no dispares esta ametralladora. Y yo decía, bueno, nada más la tenemos por efectos de disuasión, pero ellos sí te disparan y te aniquilan como un cerdo, como un animal, pero tú no puedes hacer lo mismo, porque entra mucho el tema de los derechos humanos a favor de ellos, y desgraciadamente también los derechos humanos aquí en México están coludidos con ellos. Entonces,
te ponen entre la espada y la pared. Tú no puedes realizar tu trabajo y no lo puedes hacer bien porque en todo el momento está el tema de los derechos humanos. Yo te acabo de platicar ahorita de las fuerzas especiales y tú dices, oye, se ve muy bien este tema y la chingada, como lo digas tú, pero ve los desfiles de México y vas a ver 100, 200 mujeres con la boina verde y tú vas a decir, bueno, no creo que sea tan difícil. Ojo, yo no soy machista, porque tengo una hija, tengo una madre, tengo una esposa, y no me gustaría que le hicieran lo mismo que sé que les hacen a las mujeres en las Fuerzas Armadas, pero si veo mujeres con las boinas verdes, no es porque sean de las Fuerzas Especiales, es para cumplir un requisito con derechos humanos de decir, sí, mira, en el desfile tengo mujeres en las Fuerzas Como una Especiales. cuota, ¿no? Que tiene que haber como Así un es, porque existe porcentaje. una cuota, pero para uno es molesto ver que traigan la boina, no porque sea una mujer, porque porque para mí no se la ganaron. Claro, si Si una existe una mujer, mujer, claro, hiciera lo mismo que vosotros, te parecería bien que llevara la boina y que fuera lo mismo. adelante, es mi hermana, porque pertenece a esta hermandad, porque se lo ganó. Y para mí sería un ejemplo de decir, mira, ella pudo hacer lo que en este curso de 400 hombres no lo pudieron hacer. Es un ejemplo. Y es un ejemplo para todas las mujeres de que se puede hacer, pero no nada más vestir a alguien Yeah. para hacer creer que sí existe una equidad y también una igualdad en las Fuerzas Armadas. Eso es lo molesto. Y pasa lo mismo en todo el tema social aquí en México. Todo es un simple, le decimos aquí en México, operación pantalla, nada más para dar el pantallazo de que todo Aparentar. está bien. Así es. Eso es lo que pasa aquí en México, Jordi.